El sol de primavera bañaba los campos de Castilla con esa luz dorada que prometía días largos y noches templadas. Felicia Fontes sujetaba las riendas de su vieja carreta con la determinación de quien lleva sobre los hombros el peso de un nuevo comienzo. Los cántaros de leche tintineaban suavemente con cada bache del camino y las ruedas de queso curado, envueltas en paños de lino, descansaban en cestas de mimbre como pequeños tesoros redondos. «Vamos, Canela», murmuró a la yegua parda que tiraba del carro. «Solo un poco más y habremos llegado». Había partido de madrugada desde la aldea de Villanueva, donde había pasado los últimos 3 años perfeccionando el arte de la quesería junto a su tía Remedios. Ahora, a sus 23 años y con la anciana recién fallecida, Felicia había aceptado el puesto de quesera en las tierras del barón de Monteverde. Un trabajo que incluía vivienda en las dependencias de la finca, acceso a las mejores cabras y vacas de la región y la oportunidad de construirse un futuro lejos de las habladurías de quienes la consideraban demasiado independiente para su propio bien. No sabía nada del tal varón, excepto que era un hombre de inmensa fortuna y que, según los rumores, rara vez pisaba sus propiedades castellanas, prefiriendo la vida social de Madrid o, según las lenguas más afiladas, los salones de juego de medio continente. Probablemente sea uno de esos nobles aburridos con más tierras que sentido común, se dijo a sí misma mientras el camino comenzaba a estrecharse entre hileras de encinas centenarias. El cartel de piedra que marcaba la entrada a las tierras de Monteverde apareció a su derecha, y Felicia sintió un cosquilleo de nervios en el estómago. Este era el comienzo de su nueva vida, una vida donde dependería únicamente de su talento y su trabajo, sin necesidad de un marido que le dijera qué hacer o un padre que la tratara como mercancía matrimonial. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó el tronar de cascos aproximándose a toda velocidad por el camino principal. Lo que sí escuchó fue el relincho aterrorizado de Canela y el crujido ensordecedor de madera contra madera cuando algo impactó contra la parte trasera de su carreta. El mundo se convirtió en un torbellino de movimiento. Felicia salió despedida del asiento, aterrizando sobre un montículo de hierba húmeda que amortiguó su caída pero no su dignidad. A su alrededor, cántaros de leche rodaban derramando su contenido blanco sobre el camino de tierra y las ruedas de queso habían salido volando en todas direcciones, como soldados en desbandada. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video. «Por todos los santos», exclamó incorporándose con torpeza, mientras se quitaba briznas de hierba del cabello. La escena ante ella habría sido cómica si no fuera tan desastrosa. Su carreta había perdido una rueda y se inclinaba patéticamente hacia un lado, y junto a ella, brillando bajo el sol como una joya obscena, descansaba una berlina negra con detalles dorados que debía costar más que todo lo que Felicia había ganado en su vida. Del interior de aquella carroza descendió un hombre. Felicia parpadeó varias veces, convencida de que el golpe le había afectado la vista, porque aquel individuo parecía haber salido directamente de una de esas novelas francesas que su tía guardaba bajo el colchón, alto, de hombros anchos, que se adivinaban bajo un chaleco de seda verde oscuro, con el cabello castaño revuelto como si acabara de levantarse de la cama, y unos ojos del color del brandy añejo que la observaban con una mezcla de preocupación y algo más que Felicia no supo identificar. «¿Se encuentra usted bien?», preguntó él acercándose con pasos largos. Su voz era grave, con ese tono que hacía que las palabras más mundanas sonaran como una invitación al pecado. Felicia sintió un calor inexplicable subirle por el cuello, lo cual solo sirvió para enfurecerla más. «¿Que si me encuentro bien?», repitió poniéndose de pie y sacudiéndose la falda con movimientos bruscos. «¿Que si me encuentro bien?». El hombre tuvo la audacia de arquear una ceja, como si su indignación le resultara entretenida. «Parece que sí», comentó con un amago de sonrisa. «Nadie con lesiones graves tendría esa capacidad pulmonar». Felicia lo fulminó con la mirada. Ahora que estaba de pie podía apreciar mejor los detalles, las botas de cuero bruñido, el pañuelo de seda perfectamente anudado al cuello, los gemelos de oro que brillaban en sus puños, un petimetre,
Un maldito petimetre jugando a ser cochero. ¿Tiene usted idea de lo que ha hecho? Señaló con un dedo acusador hacia el desastre que los rodeaba. ¡Mire! ¡Mire mi mercancía! El hombre giró la cabeza, contemplando la escena como quien observa un cuadro ligeramente decepcionante en una galería. Leche derramada, observó con calma. Y quesos, varios quesos. 8 ruedas de manchego curado. Felicia avanzó hacia él, olvidando cualquier protocolo social. 3 meses de trabajo. ¿Y sabe usted a dónde iban esos quesos? A la mansión del barón de Monteverde. Hoy era mi primer día. Algo brilló en los ojos del hombre, un destello que desapareció tan rápido como había llegado. ¿Su primer día? Como quesera de la finca, confirmó Felicia, sintiendo cómo las lágrimas de rabia amenazaban con desbordarse. Iba a presentarme con mi mejor trabajo, a demostrar que soy digna del puesto, y ahora... Señaló con un gesto dramático hacia una rueda de queso que había ido a parar a un charco de barro. Ahora parezco una incompetente que ni siquiera puede transportar su mercancía sin destrozarla. El hombre se cruzó de brazos, y Felicia no pudo evitar notar cómo la tela de su camisa se tensaba sobre sus antebrazos. Maldijo internamente su propia distracción. «Me parece, señorita, que está olvidando un detalle importante», dijo él. «¿Qué detalle?» «Que fue usted quien se cruzó en mi camino. La audacia, la absoluta y desvergonzada audacia. Yo me crucé en su camino». Felicia rió sin humor. «Usted venía conduciendo como si el mismísimo diablo le persiguiera. ¿Qué clase de irresponsable conduce su propia berlina a semejante velocidad?» «La clase de irresponsable que sabe lo que hace», replicó él, aunque algo en su expresión sugería que tal vez, solo tal vez, reconocía cierta culpa. «Ja. Lo que sabe hacer es arruinar la vida de personas trabajadoras». Felicia se agachó para recoger uno de los cántaros, ahora vacío. «Apuesto a que es usted uno de esos comerciantes ricos que se creen dueños del mundo porque pueden permitirse caprichos como esta carroza ridículamente ostentosa». «¿Ridículamente ostentosa?» Miré esos adornos dorados, gesticuló hacia la berlina. Gritan, «Tengo más dinero que buen gusto». Para su absoluta sorpresa, el hombre soltó una carcajada, una risa genuina que transformó su rostro de atractivo a devastadoramente hermoso. Felicia sintió que algo se retorcía en su pecho y decidió que era indigestión matutina. «Tiene usted una lengua afilada, señorita Fontes». «Felicia Fontes». «Señorita Fontes». Él inclinó la cabeza en un saludo que rozaba lo burlón. «¿Y puedo saber cómo planea llegar a su destino con una carreta sin rueda?» Felicia miró su vehículo destrozado y sintió cómo la realidad de su situación la golpeaba con la fuerza de 1000 berlinas doradas. No tenía dinero para reparaciones, no tenía mercancía que presentar, y estaba varada en medio de un camino con un desconocido que parecía encontrar su desgracia terriblemente divertida. «Eso», dijo con toda la dignidad que pudo reunir, «no es asunto suyo. Me temo que sí lo es, considerando que fui yo quien causó el accidente». Felicia parpadeó sorprendida por la admisión. «¿Está reconociendo su culpa?» «Estoy reconociendo que mi velocidad pudo haber sido excesiva». Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. «Y que, como caballero, tengo la obligación de remediar la situación. No necesito la caridad de ningún caballero», espetó Felicia, aunque su estómago eligió ese preciso momento para rugir audiblemente. El hombre sonrió, y había algo en esa sonrisa que hacía que Felicia quisiera golpearlo y besarlo al mismo tiempo. Descartó la segunda opción como síntoma claro de conmoción cerebral. «No es caridad», dijo él, «es responsabilidad. Permítame llevarla a la mansión Monteverde en mi carroza ridículamente ostentosa. Allí podremos encargarnos de los daños». «¿Conoce usted al varón?» Otra vez ese brillo extraño en sus ojos. «Podría decirse que tenemos una relación muy cercana». Felicia consideró sus opciones. Podía quedarse en el camino, sola, con el sol comenzando a calentar y sin forma de llegar a su destino. O podía aceptar la ayuda del petimetre arrogante y lidiar con las consecuencias después. «Está bien», cedió finalmente. «Pero que conste que esto no significa que le haya perdonado. No esperaría menos de usted, señorita Fontes». Mientras él la ayudaba a subir a la berlina, rozando su mano enguantada contra la de ella por un instante más del necesario, Felicia no pudo evitar preguntarse
¿Qué clase de comerciante conocía tan bien al varón? ¿Y por qué, a pesar de todo, no podía apartar la vista de aquellos malditos ojos color brandy? El interior de la berlina era exactamente tan ostentoso como Felicia había imaginado. Asientos tapizados en terciopelo azul noche, cortinillas de encaje en las ventanillas y un aroma a sándalo y cuero que resultaba inexplicablemente agradable. Se sentó lo más lejos posible del hombre, pegándose contra la puerta como si el contacto con él pudiera resultar contagioso. «No muerdo, señorita Fontes», comentó él, claramente divertido por su actitud. No estaba preocupada por eso. «Entonces, ¿por qué parece lista para saltar del carruaje en movimiento?» Felicia lo miró con frialdad. «Porque mi madre me enseñó a no confiar en extraños que conducen como locos y luego ofrecen paseos en carrozas lujosas. Su madre suena como una mujer sensata. Lo era. Murió hace 5 años». El humor se desvaneció del rostro del hombre, reemplazado por algo que parecía genuina compasión. «Lo lamento. No lo haga. No la conocía». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Felicia aprovechó para estudiar el paisaje que pasaba por la ventanilla. Campos verdes salpicados de ovejas, viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y a lo lejos, la silueta imponente de lo que solo podía ser la mansión Monteverde. Era enorme. No, enorme era quedarse corto. Era una declaración arquitectónica de poder y riqueza que hizo que Felicia sintiera un nudo en el estómago. 3 plantas de piedra dorada, docenas de ventanas que brillaban como ojos curiosos, jardines que parecían diseñados para hacer sentir pequeño a cualquier mortal que osara pisarlos. «Es grande», murmuró, incapaz de encontrar un adjetivo mejor. «El ala este tiene 42 habitaciones», informó el hombre con tono casual. «El ala oeste, 38, y eso sin contar las dependencias del servicio, las caballerizas y la quesería». Felicia giró la cabeza para mirarlo. «Sabe mucho sobre esta propiedad para ser un simple comerciante». «Nunca dije que fuera un simple comerciante». «Entonces, ¿qué es? ¿Administrador? ¿Socio del varón?» Él pareció considerar la pregunta con excesivo cuidado. «Digamos que tengo cierta autoridad en estos asuntos». Antes de que Felicia pudiera interrogarlo más, la berlina se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. Un ejército de criados apareció como por arte de magia, abriendo puertas, desplegando escalerillas y adoptando expresiones de perplejidad al ver el estado de la nueva llegada. «Su Excelencia», dijo uno de los lacayos con una reverencia profunda. «No lo esperábamos hasta la tarde». Felicia sintió como el suelo se abría bajo sus pies. «Su Excelencia», giró lentamente hacia el hombre que la había estado provocando durante la última media hora, el mismo que ahora descendía de la carroza con la elegancia de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. «Hubo un cambio de planes», respondió él quitándose los guantes de conducir, «y un pequeño accidente en el camino». «¿Accidente, Su Excelencia?» «La carreta de la señorita Fontes sufrió algunos daños. Enviad a alguien a recoger lo que pueda salvarse y traed a Vicente para que evalúe las reparaciones». Los criados se dispersaron como hormigas obedientes, dejando a Felicia de pie en la gravilla, con manchas de leche en la falda, hierba en el cabello y la horrible certeza de que acababa de insultar repetidamente a su nuevo empleador. «Usted», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. El varón de Monteverde, porque ahora no había duda de quién era, se volvió hacia ella con una sonrisa que solo podía describirse como diabólica. «Sí, señorita Fontes, usted es el varón. Melchior Monteverde, a su servicio». Hizo una reverencia exagerada que destilaba sarcasmo. «Aunque creo que usted prefería petimetre, charlatán o, mi favorito personal, comerciante con más dinero que buen gusto». Felicia sintió cómo el rubor le subía desde el cuello hasta las raíces del cabello. Quería que la tierra se la tragara. Quería retroceder en el tiempo y morderse la lengua. Quería... «Voy a perder mi puesto, ¿verdad?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cargada de toda la vulnerabilidad que había estado tratando de ocultar. Porque esto no era solo un trabajo, era su futuro, su independencia, todo lo que había soñado desde que su padre había intentado casarla con un viudo de 60 años que olía a col hervida. Algo cambió en la expresión del varón. La burla se suavizó,
reemplazada por algo más difícil de interpretar. ¿Por qué habría de perder su puesto? Porque acabo de llamarle irresponsable, criticar su carroza y acusarle de arruinar vidas. Todo cierto, técnicamente. Felicia parpadeó. ¿Perdón? Conducía demasiado rápido. El varón se encogió de hombros con una naturalidad desconcertante. Mi berlina es excesivamente llamativa. Fue un regalo de mi tía que tiene gustos cuestionables, y definitivamente arruiné su primer día. Sería injusto despedirla por señalar la verdad, pero, además, continuó él, comenzando a subir los escalones de la entrada, necesito una buena quesera. La última renunció hace un mes, alegando que los fantasmas de la mansión le daban pesadillas. ¿Fantasmas? Inventados, probablemente. Era una mujer muy supersticiosa. Se detuvo en el umbral y la miró por encima del hombro. ¿Viene, señorita Fontes? ¿O prefiere quedarse ahí cultivando ese tono de remolacha que ha adoptado su rostro? Felicia abrió la boca para responder, pero una mujer mayor apareció en la puerta, vestida de negro riguroso y con el porte de alguien que ha visto demasiado y ha dejado de sorprenderse. «Señor varón», dijo con voz seca, «tiene visita». Lady Castellana llegó hace una hora y se ha instalado en el salón azul como si fuera la dueña de la casa. El varón cerró los ojos brevemente, como si estuviera reuniendo paciencia. Por supuesto que lo ha hecho. También preguntó cuándo piensa usted formalizar su entendimiento. No hay ningún entendimiento. Eso le dije yo. Ella respondió que pronto lo habría. Felicia observó el intercambio con fascinación. Lady Castellana, un entendimiento. Por alguna razón que prefirió no analizar, la idea de que el varón tuviera una pretendiente le causó una punzada de irritación en el pecho. «Doña Bernarda», dijo el varón, dirigiéndose al ama de llaves, «esta es la señorita Felicia Fontes, nuestra nueva quesera. Ha tenido un viaje accidentado, literalmente. Asegúrese de que reciba una habitación apropiada y algo de comer». La mujer evaluó a Felicia con una mirada que parecía catalogar cada mancha de su vestido. ¿La quesera que se suponía llegaría con 8 ruedas de manchego? La misma. Los quesos sufrieron un percance. Percance. Mi berlina tuvo un desacuerdo con su carreta. Doña Bernarda suspiró con el aire de quien ha dejado de esperar que el mundo tenga sentido. «Venga conmigo, señorita Fontes. Le mostraremos su alojamiento». Felicia dio un paso hacia adelante, pero algo la hizo detenerse. «Excelencia». El varón, que ya se dirigía hacia el interior de la mansión, giró. «¿Sí? Gracias. Por no despedirme. Por el transporte». Las palabras le costaban, pero su madre le había enseñado que la gratitud era importante, incluso cuando se trataba de petimetres exasperantes. «Le debo una disculpa». «No me debe nada, señorita Fontes». Una sonrisa asomó en sus labios. «Excepto quizás una rueda de ese manchego curado, cuando haya producido más. He oído que es extraordinario». «Lo es. Entonces espero con ansias probarlo». Y antes de que ella pudiera responder, desapareció tras las enormes puertas de roble, dejando a Felicia con el corazón latiendo de forma irregular y la incómoda sospecha de que su vida acababa de volverse considerablemente más complicada. «Señorita», la voz de doña Bernarda interrumpió sus pensamientos. «Por aquí». Felicia la siguió a través de pasillos interminables, decorados con tapices y retratos de monterverdes de generaciones pasadas, todos con ese mismo aire de arrogancia aristocrática que el actual varón llevaba como segunda piel. «La quesería está en la parte trasera de la finca», explicó el ama de llaves mientras caminaban. «Tendrá a su disposición 2 ayudantes, acceso a las mejores cabras de la región y libertad para producir lo que considere apropiado. El varón no interfiere en los asuntos del personal, siempre que los resultados sean satisfactorios». «Entendido. También debería saber que la casa tiene visitantes frecuentes». La mujer hizo una pausa significativa. Lady Castellana, por ejemplo, tiene la costumbre de aparecer sin invitación. ¿Es la prometida del varón? Ella cree que lo es. El varón cree lo contrario. Doña Bernarda esbozó algo que podría haber sido una sonrisa. Es un conflicto de interpretaciones que lleva 3 temporadas sin resolverse. Felicia sintió un alivio ridículo que atribuyó al cansancio del viaje. «Una última cosa, señorita Fontes». «Sí, el varón puede parecer frívolo, pero no lo es. Esta finca, esta gente, le importan más de lo que demuestra.
Hágale buenos quesos y tendrá su respeto. Hágale malos quesos y... ¿me despedirá? Peor. Se los comerá igualmente y le dirá que están deliciosos. No hay nada más frustrante que un noble que se niega a quejarse. Y con esa críptica advertencia, doña Bernarda abrió la puerta de lo que sería el nuevo hogar de Felicia. Era una habitación pequeña pero luminosa, con una cama con dosel, un escritorio junto a la ventana y una vista que daba directamente a los pastos donde las cabras pasían tranquilamente. Era perfecta. «Descanse», ordenó el ama de llaves. «Mañana comenzará su trabajo. Y señorita Fontes...» «Sí, bienvenida a Monteverde». Cuando la puerta se cerró, Felicia se dejó caer sobre la cama y contempló el techo durante largos minutos. En un solo día había perdido su mercancía, insultado a un noble, descubierto que dicho noble era su empleador y sentido cosas completamente inapropiadas cada vez que él la miraba con esos ojos de color brandy. «Esto», murmuró para sí misma, «va a ser un desastre». Pero mientras el sol comenzaba a descender sobre los campos de Castilla, Felicia Fontes no pudo evitar sonreír. El canto de un gallo despertó a Felicia antes del amanecer. Por un instante, desorientada por las sábanas de lino fino y el dosel sobre su cabeza, creyó estar soñando. Luego los recuerdos del día anterior la golpearon como un cubo de agua fría. El accidente, los quesos destrozados, el varón con sus ojos de brandy y su sonrisa de demonio. Se incorporó de un salto, el corazón acelerado. Hoy era su verdadero primer día, y esta vez no habría desastres. Media hora después, vestida con su falda de trabajo más práctica y el cabello recogido bajo una cofia de algodón, Felicia atravesaba los jardines traseros de la mansión en dirección a la quesería. El edificio era más grande de lo que había imaginado, una estructura de piedra con techos altos para mantener la frescura, ventanas estratégicamente ubicadas para la ventilación y un aroma a leche y hierbas que le recordó inmediatamente a los días felices junto a su tía. «Usted debe ser la nueva quesera». Felicia giró para encontrarse con dos muchachas jóvenes, probablemente de no más de 16 años, que la observaban con curiosidad mal disimulada. «Soy Felicia Fontes», confirmó. «¿Y vosotras?» «Rosalía», dijo la más alta, una chica de mejillas sonrosadas y ojos vivaces. «Y esta es mi hermana Catalina. Somos sus ayudantes. Un placer conoceros». Felicia sonrió, sintiendo que parte de la tensión abandonaba sus hombros. «¿Podéis mostrarme las instalaciones?». Lo que siguió fue una hora de exploración que llenó a Felicia de entusiasmo profesional. La quesería estaba equipada con todo lo necesario: prensas de madera de roble, moldes de diversos tamaños, estantes de curado perfectamente ventilados y una bodega subterránea donde los quesos podían madurar durante meses. Las cabras, según le informó Rosalía, eran de una raza especialmente seleccionada por su leche rica y cremosa. La anterior quesera no sabía aprovecharlas, comentó Catalina, la hermana más callada. Sus quesos eran aceptables. «Aceptables no es suficiente», declaró Felicia arremangándose. «Vamos a hacer quesos extraordinarios». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Felicia supervisó el ordeño matutino, evaluó la calidad de la leche y comenzó a preparar una primera tanda de queso fresco que estaría lista en pocos días. El trabajo físico, familiar y reconfortante la ayudó a olvidar temporalmente sus preocupaciones, hasta que una voz aguda y claramente aristocrática interrumpió su concentración. «Así que tú eres la nueva quesera». Felicia levantó la vista de la cuba de cuajada para encontrarse con una visión de seda amarilla y rizos dorados perfectamente elaborados. La mujer que había entrado en la quesería era hermosa de esa manera estudiada que sugería horas frente al espejo y un ejército de doncellas. Sus ojos azules, sin embargo, tenían el brillo frío de quien evalúa a la competencia. «Lady Castellana, supongo», dijo Felicia secándose las manos en el delantal. «Veo que mi reputación me precede». La dama avanzó por la quesería como si el suelo pudiera manchar sus zapatillas de satén. «He oído que llegaste ayer de manera bastante dramática. Hubo un pequeño accidente. Con la berlina de Melchior, según tengo entendido». El uso del nombre de pila del varón no pasó desapercibido para Felicia. Era una declaración de intimidad, un territorio marcado.
Su excelencia fue muy amable al ayudarme, respondió con neutralidad. Melchior siempre ha sido demasiado amable con el servicio. Lady Castellana tomó una rueda de queso en proceso de secado y la examinó con desdén. Es una de sus debilidades más encantadoras. Felicia sintió que algo caliente y peligroso se encendía en su pecho, pero mantuvo la compostura. «¿Puedo ayudarla en algo, milady? Solo quería conocer a la mujer que ha causado tanto revuelo». Los ojos azules la recorrieron de arriba a abajo, catalogando cada mancha de cuajada en su delantal. Aunque debo confesar que esperaba algo más impresionante. Lamento decepcionarla. «Oh, no te disculpes». Lady Castellana sonrió, y había algo venenoso en esa sonrisa. «Estoy segura de que eres perfectamente adecuada para hacer quesos. Cada uno tiene su lugar en el mundo, ¿no es así?» Antes de que Felicia pudiera responder con algo que probablemente le costaría el empleo, una voz masculina interrumpió desde la puerta. «Valentina, qué sorpresa encontrarte aquí». El varón estaba apoyado contra el marco de la puerta, vestido con ropa de montar que le sentaba obscenamente bien. Su expresión era una máscara de cortesía, pero Felicia detectó tensión en la línea de su mandíbula. «Melchior, querido». Lady Castellana se transformó instantáneamente, su voz adoptando un tono meloso. «Solo estaba conociendo a tu nueva empleada». «Eso veo». El varón entró en la quesería, su presencia llenando el espacio de una manera que hizo que Felicia fuera dolorosamente consciente de cada centímetro de distancia entre ellos. «¿Y qué te parece?» «Encantadora. Muy rústica. La señorita Fontes viene altamente recomendada», dijo él, y había algo en su tono que sonaba casi a advertencia. Su queso manchego ganó el primer premio en la Feria de Segovia el año pasado. Felicia parpadeó, sorprendida de que él supiera eso. No recordaba haberlo mencionado. «¿Qué provinciano?», comentó Lady Castellana. «Los mejores quesos del mundo son provincianos, Valentina. Es parte de su encanto». Un silencio incómodo se instaló entre los tres. Rosalía y Catalina habían desaparecido discretamente hacia el fondo de la quesería, claramente expertas en evitar dramas aristocráticos. «Bueno», Lady Castellana ajustó sus guantes con movimientos precisos. «Debo volver a la casa. Tu madre llegará esta tarde y quiero asegurarme de que todo esté preparado para recibirla. Mi madre no necesita preparativos especiales». «Tonterías. Una futura suegra merece solo lo mejor». Y con esa declaración que claramente pretendía ser una estocada, Lady Castellana salió de la quesería, dejando tras de sí una estela de perfume floral y tensión no resuelta. Felicia esperó hasta que los pasos se alejaron antes de hablar. «No sabía que estuviera comprometido, Excelencia». «No lo estoy». Lady Castellana parece pensar lo contrario. El varón suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Felicia comenzaba a reconocer como señal de frustración. Valentina piensa muchas cosas, la mayoría de ellas incorrectas. Se acercó a la cuba donde Felicia había estado trabajando, observando la cuajada con aparente interés. «¿Cómo va su primer día real?» «Mejor que el de ayer, considerando que nada ha explotado ni colisionado». Él rió, y el sonido hizo cosas extrañas en el estómago de Felicia. «¿Ha encontrado todo lo que necesita?» «La quesería está muy bien equipada. Quien la diseñó sabía lo que hacía. Mi abuelo. Era un entusiasta del queso. Decía que una buena comida sin queso era como un día sin sol. Un hombre sabio. Tenía sus momentos». El varón tomó una pequeña muestra de cuajada y se la llevó a los labios, probándola con la seriedad de un catador profesional. «Esto promete ser excelente». «Gracias, Excelencia». «Melchior». Felicia levantó la vista sorprendida. «¿Perdón? Mi nombre es Melchior. Excelencia, hace que me sienta como mi padre». Y él llevaba muerto 15 años y era considerablemente más aburrido que yo. «No sería apropiado que yo...» «¿Quién decide lo que es apropiado?» Había un brillo desafiante en sus ojos. «En esta quesería usted es la experta, y yo soy simplemente un hombre que aprecia un buen manchego. Me parece que eso nos pone en igualdad de condiciones». Felicia sabía que debería protestar. Sabía que las reglas sociales existían por una razón y que cruzar ciertas líneas solo podía traer problemas, pero había algo en la manera en que él la miraba, como si realmente viera a la persona detrás del delantal manchado, que hacía imposible negarse. «Melchior, entonces», dijo, y el nombre se sintió como un secreto en su lengua. Pero solo aquí, en la casa,
seguirá siendo Excelencia. Trato hecho, señorita Fontes. Felicia. Él sonrió, y esta vez no había burla en su expresión, solo calidez genuina. Felicia. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue Felicia quien finalmente apartó la mirada, volviendo su atención a la cuajada con más intensidad de la necesaria. Debería continuar trabajando. Este queso no se hará solo. Por supuesto. El barón Melchior retrocedió hacia la puerta. Una última cosa. ¿Sí? No deje que Valentina la intimide. Su mordida es mucho menor que su ladrido. No me intimida nadie, Excelencia. Melchior, corrigió, y no pudo evitar sonreír. Cuando él se marchó, Felicia se quedó mirando la puerta durante más tiempo del que habría admitido. Rosalía apareció a su lado con una expresión que solo podía describirse como especulativa. El varón nunca había visitado la quesería antes, comentó casualmente. En los 3 años que llevo aquí, jamás. Probablemente quería asegurarse de que la nueva empleada no fuera a destrozar nada más. Probablemente, repitió Rosalía, pero su tono sugería que no creía ni una palabra. La llegada de doña Eugenia de Monteverde fue anunciada por el estruendo de 3 carruajes, una docena de baúles y una voz que podía escucharse desde los establos hasta la quesería. «Melchior, ven aquí inmediatamente». Felicia, que estaba supervisando el salado de los quesos frescos, se asomó por la ventana a tiempo para ver a una mujer de cabello plateado y porte regio descender del carruaje principal con la energía de alguien 20 años más joven. «La señora baronesa viuda», murmuró Catalina apareciendo a su lado. «Viene 2 veces al año, en primavera y otoño. Dice que Madrid la agota. ¿Cómo es? Aterradora, pero justa». Catalina hizo una pausa. «Y odia a Lady Castellana». Felicia sintió un destello de simpatía inmediata hacia la baronesa viuda. Esa noche, mientras terminaba de limpiar los moldes, doña Bernarda apareció en la puerta de la quesería. «La baronesa viuda desea conocerla». «¿A mí? ¿A usted? Ahora». Felicia miró su delantal manchado y sus manos que olían a cuajada. «Pero no estoy presentable. La baronesa no espera. Venga». El trayecto hasta el salón principal fue un ejercicio de ansiedad creciente. Felicia había tratado con nobles antes, pero siempre en contextos comerciales, vendiendo sus quesos en ferias o entregando pedidos en cocinas traseras. Nunca había sido convocada como... ¿qué? Una curiosidad, un entretenimiento. El salón era exactamente tan imponente como el resto de la mansión. Techos altísimos con frescos de escenas mitológicas, muebles que probablemente costaban más que toda la aldea de Villanueva, y retratos de ancestros que parecían juzgar a todo el que osara entrar. Doña Eugenia estaba sentada junto a la chimenea, una copa de jerez en la mano y una expresión que Felicia no supo interpretar. A su lado, de pie junto a la ventana, Melchior observaba la escena con lo que parecía una mezcla de resignación y diversión, y en el sofá opuesto, rígida como una estatua de porcelana, Lady Castellana irradiaba hostilidad apenas contenida. «Así que tú eres la famosa quesera», dijo la baronesa viuda señalando una silla. «Siéntate, niña. No me gusta mirar hacia arriba cuando hablo». Felicia obedeció, muy consciente de que su vestido de trabajo desentonaba violentamente con la elegancia circundante. «Mi hijo me ha contado lo de vuestro encuentro en el camino», continuó doña Eugenia, y había un brillo en sus ojos que sugería que encontraba la historia tremendamente divertida. «Dice que le enseñaste el dedo medio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lady Castellana ahogó una exclamación escandalizada. Melchior tosió sospechosamente, y Felicia sintió que el rubor le subía hasta las orejas. Fue un momento de... ¿No sabía que él era el varón? La anciana rió, un sonido cascado pero genuino. «Oh, eso lo hace aún mejor. Mi difunto esposo habría adorado esta historia». «Madre», intervino Melchior, «no creo que sea necesario...» «Silencio, Melchior. Estoy evaluando a tu empleada». Los ojos de la baronesa, del mismo tono de brandy que los de su hijo, estudiaron a Felicia con intensidad. «Dime, niña, ¿por qué dejaste tu aldea?» «Mi tía murió. No tenía razones para quedarme». «¿Familia?» «Mi padre vive, pero no nos llevamos bien». «¿Por qué?» Felicia vaciló. La verdad era complicada, dolorosa, y no era algo que compartiera con extraños.
Pero había algo en la mirada directa de la baronesa que invitaba a la honestidad. Quiso casarme con un hombre al que yo no amaba. Me negué. Él consideró que mi negativa era una traición imperdonable. ¿Y prefieres hacer quesos a casarte sin amor? Prefiero cualquier cosa a casarme sin amor. La respuesta salió con más vehemencia de la que Felicia había pretendido. Lady Castellana resopló discretamente, pero la baronesa viuda sonrió. Una mujer con principios, qué refrescante. Se volvió hacia su hijo. Me gusta, Melchior. Puedes quedártela. No es una mascota, madre. No, es mucho más útil. Las mascotas no hacen queso. La anciana apuró su jerez y se puso de pie con sorprendente agilidad. Mañana quiero probar ese famoso manchego del que todos hablan. Y tú, señaló a Felicia, vendrás a cenar con nosotros. ¿Cenar?, repitió Felicia, segura de haber oído mal. ¿Hay eco aquí? Sí, cenar. Tengo preguntas sobre técnicas de maduración y no pienso hacerlas gritando a través de la quesería. Madre, eso no es apropiado, intervino Lady Castellana con voz tensa. La servidumbre no cena con la familia. Valentina, querida, en mi casa decido yo quién es apropiado y quién no. Y hasta donde sé, esta sigue siendo mi casa. La baronesa dirigió una última mirada a Felicia. Mañana a las 8. No llegues tarde. Y con eso, salió del salón como un huracán de seda gris, dejando un silencio atónito a su paso. Lady Castellana se puso de pie, su rostro una máscara de furia contenida. Esto es inaceptable, Melchior, completamente inaceptable. Mi madre hace lo que quiere, Valentina. Siempre lo ha hecho. Y tú lo permites. Permitirás que una simple quesera se siente a tu mesa. Melchior se apartó de la ventana y había algo peligroso en su expresión. Tengo cuidado, Valentina, con cómo hablas de las personas bajo mi techo. Es servicio, Melchior, servicio. Es una invitada de mi madre, y eso la convierte en mi invitada también. Los ojos de Lady Castellana se estrecharon, pero pareció reconocer que había perdido esta batalla. Sin una palabra más, salió del salón con pasos furiosos que resonaron por el corredor. Felicia, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, finalmente encontró su voz. No tengo que ir a la cena. Puedo inventar una excusa y decepcionar a mi madre. Melchior sonrió y había calidez en su expresión. No se lo recomiendo. Es bastante vengativa cuando se lo propone. Pero Lady Castellana no tiene ningún derecho a decidir quién se sienta a mi mesa. Se acercó a ella y Felicia fue consciente de lo cerca que estaba, del aroma a caballo y aire libre que emanaba de él. Además, mi madre tiene razón. Me gustaría saber más sobre las técnicas de maduración. ¿De verdad? ¿De verdad? Sus ojos brillaron con humor. Y también me gustaría ver la cara de Valentina cuando entres en el comedor mañana. Será impagable. Felicia no pudo evitar reír. Eres terrible. Melchior, corrigió él. Y sí, probablemente lo soy. ¿Vendrás? Debería decir que no. Cada instinto de supervivencia le gritaba que mantuviera la distancia, que recordara su lugar, que no se dejara arrastrar a dramas aristocráticos que no le concernían. Pero cuando lo miró a los ojos, a esos malditos ojos color brandy que parecían ver directamente a través de ella, solo pudo dar una respuesta. Vendré. Y la sonrisa que él le dedicó hizo que el caos que seguramente vendría pareciera completamente irrelevante. Felicia pasó la mayor parte del día siguiente alternando entre el trabajo en la quesería y ataques de pánico silenciosos. ¿Qué se suponía que debía ponerse para cenar con una baronesa viuda? Su armario consistía en 3 faldas de trabajo, 2 blusas remendadas y un vestido de domingo que había visto mejores épocas, probablemente durante el reinado del abuelo del actual rey. «Podrías ponerte esto», sugirió Rosalía, apareciendo en su habitación con un vestido de color verde musgo que parecía hecho de sueños y esperanzas. Era de mi hermana mayor, antes de que se casara y engordara con los embarazos. No puedo aceptarlo. No te lo estoy regalando, te lo estoy prestando. La chica depositó el vestido sobre la cama con determinación. Además, si vas a sentarte a la mesa del varón, más vale que no parezcas una mendiga. Sería malo para la reputación de la quesería. Felicia tocó la tela, suave como mantequilla bajo sus dedos. ¿Por qué haces esto? Rosalía se encogió de hombros, pero había un brillo cómplice en sus ojos. Porque Lady Castellana me llamó criatura insignificante el mes pasado cuando derramé agua en su falda.
y cualquier cosa que la moleste me produce una satisfacción inmensa. A las 7:30, Felicia se contempló en el pequeño espejo de su habitación y apenas se reconoció. El vestido verde resaltaba el tono oliva de su piel y hacía que sus ojos oscuros parecieran más profundos. Se había recogido el cabello en un moño sencillo, dejando algunos rizos sueltos que enmarcaban su rostro. No parecía una noble, pero tampoco parecía una quesera. Parecía ella misma, solo que en una versión más pulida. El comedor de la mansión Monteverde era exactamente tan intimidante como Felicia había temido. Una mesa larga de caoba que podría acomodar a 20 personas, candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y una cristalería tan delicada que Felicia temía romperla solo con mirarla. Doña Eugenia ya estaba sentada a la cabecera, ataviada con un vestido de seda burdeos que proclamaba su estatus sin necesidad de palabras. A su derecha, Lady Castellana resplandecía en rosa pálido, sus labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y a la izquierda de la baronesa viuda, dejando una silla vacía entre ellos, Melchior se puso de pie cuando Felicia entró. «Señorita Fontes», dijo, y había algo en su voz que hizo que el estómago de Felicia diera un vuelco. «Está usted muy elegante esta noche. Es un vestido prestado», confesó ella, porque la honestidad era lo único que tenía. «Entonces quien se lo prestó tiene excelente gusto. Siéntate, niña», ordenó doña Eugenia, señalando la silla junto a su hijo. «La sopa se enfría y odio la sopa fría». Felicia obedeció, intensamente consciente de la proximidad de Melchior. Podía oler su colonia, algo con notas de cedro y especias que le hacía pensar en bosques otoñales y chimeneas encendidas. «Cuéntame», comenzó la baronesa viuda mientras los criados servían el primer plato, «¿cómo aprendiste el oficio de quesera?» «Mi tía Remedios me enseñó. Ella aprendió de su madre y su madre de la suya. Es una tradición familiar». «¿Y tu madre?» «Murió cuando yo tenía 18 años. Nunca tuvo interés en los quesos, pero me animó a aprender de mi tía cuando vio que tenía talento. Una madre sabia». Doña Eugenia probó su sopa con aprobación. «Las mujeres necesitan un oficio, algo que sea suyo, independiente de padres y maridos». «Madre», intervino Lady Castellana con tono dulce, «seguramente no estará sugiriendo que las damas de buena familia deberían trabajar como artesanas». «Estoy sugiriendo, Valentina, que las mujeres que dependen completamente de los hombres para su sustento a menudo se encuentran en situaciones desafortunadas». La mirada de la baronesa era afilada como un cuchillo. «Mi propia madre bordaba por encargo antes de casarse con mi padre. No hay vergüenza en el trabajo honesto». El silencio que siguió fue tenso. Felicia se concentró en su sopa como si contuviera los secretos del universo. «Háblame de las técnicas de maduración», dijo doña Eugenia, cambiando de tema con la gracia de quien ha navegado conversaciones incómodas durante décadas. «He leído que algunos queseros usan cuevas naturales», y así, para sorpresa de Felicia, la cena se convirtió en una conversación genuinamente interesante sobre fermentación, humedades óptimas y los méritos comparativos de la leche de cabra versus la de oveja. La baronesa viuda resultó ser una mujer de curiosidad insaciable, haciendo preguntas inteligentes y escuchando las respuestas con atención real. Melchior participaba ocasionalmente, añadiendo comentarios que revelaban un conocimiento sorprendente sobre la gestión agrícola de sus tierras. Lady Castellana, por su parte, permanecía en un silencio hostil, picoteando su comida como un pájaro ofendido. «El manchego que probé esta mañana era excelente», declaró doña Eugenia cuando sirvieron el postre. «Tienes manos de artista, niña». «Gracias, señora baronesa». «Eugenia, si vas a cenar en mi mesa puedes llamarme por mi nombre». «Madre», protestó Lady Castellana, «¿esto es completamente inapropiado?» La anciana arqueó una ceja. «Valentina, querida, a mi edad me he ganado el derecho de decidir qué es apropiado y qué no, y me parece apropiado tratar con respeto a una joven que claramente tiene más talento en su dedo meñique que muchas damas de la alta sociedad en todo su cuerpo». El insulto apenas velado hizo que Lady Castellana se pusiera rígida. «Si me disculpan», dijo poniéndose de pie con movimientos bruscos, «tengo dolor de cabeza, me retiraré temprano».
Nadie intentó detenerla. Cuando la puerta se cerró tras ella, doña Eugenia suspiró. «Esa mujer me agota». Miró a su hijo con expresión significativa. «No sé qué ve en ti, Melchior, pero espero que no estés considerando seriamente». «No lo estoy, madre». «Bien, porque mereces algo mejor que una muñeca de porcelana sin sustancia». Felicia sintió que debería estar en cualquier otro lugar durante esta conversación, pero no sabía cómo escapar sin parecer grosera. «Creo que yo también debería retirarme», dijo, comenzando a levantarse. «Mañana tengo que...» «Tonterías». Doña Eugenia agitó una mano. «Melchior, acompaña a la señorita Fontes a dar un paseo por los jardines. La noche está templada y el aire fresco ayuda a la digestión». «Madre». No era una sugerencia. Melchior intercambió una mirada con Felicia que parecía decir, «¿Ves lo que tengo que soportar?», pero se puso de pie y le ofreció el brazo. «¿Me concede el honor, señorita Fontes?». Felicia sabía que debería negarse. Sabía que pasear a solas con el varón bajo la luz de la luna era exactamente el tipo de situación que las madres advertían a sus hijas, pero también sabía que rechazar la orden de la baronesa viuda sería un insulto imperdonable. «Será un placer», respondió tomando su brazo. Los jardines de Monteverde eran mágicos bajo la luz de la luna. Senderos de gravilla serpenteaban entre rosales en flor, fuentes murmuraban melodías acuáticas y el aroma de jazmín impregnaba el aire como un perfume embriagador. «Lamento lo de mi madre», dijo Melchior mientras caminaban. «No tiene filtro entre su cerebro y su boca. Me cae bien. A todo el mundo le cae bien. Es su maldición y su bendición». Caminaron en silencio durante unos momentos, el único sonido el crujir de la gravilla bajo sus pies. «Ese vestido», dijo él finalmente, «te sienta muy bien. Ya te dije que es prestado. Eso no cambia cómo te ves con él». Felicia sintió el calor subir por su cuello y agradeció la oscuridad que ocultaba su rubor. «¿Siempre eres tan directo?». «Solo cuando algo me parece digno de mención». Se detuvieron junto a una fuente donde un cupido de mármol vertía agua eternamente desde su cántara. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?». «Depende de la pregunta». «Tu padre, el hombre con el que quería casarte, ¿quién era?». Felicia consideró no responder, pero había algo en la noche, en la intimidad del momento, que invitaba a las confidencias. «Don Aurelio Vázquez, un viudo de 63 años con 4 hijos mayores que yo y una fortuna considerable. Mi padre tenía deudas. El matrimonio las habría saldado. ¿Y tú te negaste?». «Me negué». Felicia miró el agua de la fuente, evitando sus ojos. «Mi padre me llamó ingrata, egoísta y varios otros nombres que prefiero no repetir. Me dijo que si no me casaba con don Aurelio, ya no tenía hija. Así que dejé de tenerla. Eres valiente. Soy terca. Hay una diferencia». «No, Felicia». Su nombre en sus labios sonaba diferente, más íntimo. «Eres valiente. Elegiste la incertidumbre sobre la seguridad, porque la seguridad venía con un precio que no estabas dispuesta a pagar. Eso requiere coraje». Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos, brillantes bajo la luz de la luna, como 2 monedas de oro antiguo. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué no te has casado?». «Porque no he encontrado a nadie que me haga querer hacerlo». «¿Ni siquiera Lady Castellana?». Él rió, un sonido bajo que reverberó en el pecho de Felicia. «Especialmente no Lady Castellana. Es hermosa, sí, pero cada conversación con ella me hace sentir como si estuviera hablando con un mueble particularmente decorativo. Eso es cruel. Es honesto». Se acercó un paso y de repente el espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. «¿Sabes qué busco en una esposa, Felicia? No puedo imaginarlo. Alguien que me desafíe, que me haga reír, que no tenga miedo de decirme cuando estoy siendo un idiota». Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «Alguien que me enseñe el dedo medio en medio de un camino polvoriento». El corazón de Felicia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Melchior, no tienes que decir nada». Retrocedió un paso, rompiendo el hechizo. «Solo quería que lo supieras», y antes de que ella pudiera procesar lo que acababa de suceder, él le ofreció el brazo nuevamente. «Vamos, te acompañaré de vuelta a tus aposentos antes de que mi madre envíe un grupo de búsqueda». Caminaron en silencio, pero era un silencio diferente ahora, cargado de posibilidades y preguntas sin respuesta. Cuando llegaron a la puerta de su habitación,
Melchior tomó su mano y en lugar de besarla como dictaba la costumbre, simplemente la sostuvo entre las suyas durante un momento. «Buenas noches, Felicia». «Buenas noches, Melchior». Y mientras cerraba la puerta tras ella, Felicia supo con absoluta certeza que su vida acababa de volverse infinitamente más complicada. Las semanas que siguieron establecieron una rutina que Felicia encontraba simultáneamente reconfortante y enloquecedora. Durante el día trabajaba en la quesería, perfeccionando sus recetas y entrenando a Rosalía y Catalina en los secretos del oficio. Sus quesos comenzaban a ganar reputación en la comarca, con pedidos llegando de casas nobles de toda Castilla. Y cada tarde, sin falta, Melchior aparecía en la quesería. A veces venía con preguntas sobre la producción, genuinamente interesado en los procesos de fermentación y maduración. Otras veces, simplemente se sentaba en un taburete, observándola trabajar mientras compartían conversaciones que abarcaban desde filosofía hasta los chismes más absurdos de la corte madrileña. Nunca mencionaron la noche en el jardín, pero estaba ahí, flotando entre ellos como un fantasma perfumado de jazmín. Lady Castellana, por su parte, había intensificado su campaña. Organizaba cenas, meriendas y paseos a caballo, siempre asegurándose de estar presente cada vez que Melchior aparecía en público. La baronesa viuda observaba todo con expresión divertida, ocasionalmente lanzando comentarios que hacían que Valentina rechinara los dientes. «Habrá un baile», anunció doña Eugenia una mañana, irrumpiendo en la quesería con la energía de un pequeño tornado. «El baile de primavera es tradición en Monteverde y este año será especialmente grandioso». «Suena encantador, señora Eugenia», se corrigió Felicia. «Y tú vendrás». Felicia casi deja caer el molde que sostenía. «¿Yo? ¿Hay eco aquí?» «Sí, tú». La baronesa la miró de arriba abajo. «Necesitarás un vestido apropiado. Enviaré a mi modista. No puedo asistir a un baile de la nobleza. Soy una quesera. Eres mi invitada personal, y nadie cuestiona a mis invitados». Doña Eugenia sonrió con malicia. «Además, será divertido ver la cara de Valentina». Felicia comenzaba a sospechar que la baronesa viuda disfrutaba del caos tanto como su hijo. El vestido que llegó 3 días antes del baile era de un azul medianoche tan profundo que parecía contener estrellas. Seda importada de Lyon, según explicó la modista, con bordados de plata en el corpiño y una falda que susurraba al moverse, como el viento entre los árboles. «No puedo aceptar esto», protestó Felicia. «Debe costar una fortuna». «Es un regalo», dijo doña Eugenia, que había insistido en supervisar la prueba final, «y los regalos no se rechazan sin insultar a quien los da». «Pero, sin peros». La anciana la estudió con satisfacción. «Mi hijo va a tragarse la lengua cuando te vea». «Eugenia, ¿crees que soy ciega, niña?». La baronesa rió. «He visto cómo os miráis, como si el otro fuera un enigma que necesitáis resolver desesperadamente. Es mi empleador, es un hombre, y tú eres una mujer. Los títulos no cambian eso». Felicia no supo qué responder. La noche del baile, mientras Rosalía la ayudaba a vestirse, Felicia contempló su reflejo con una mezcla de asombro y terror. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, sofisticada, elegante, casi hermosa. «Pareces una princesa», susurró Rosalía. «Parezco alguien pretendiendo ser lo que no es. Pareces exactamente quien eres, solo que con mejor vestido». El salón de baile de Monteverde brillaba con la luz de 1000 velas. Arañas de cristal proyectaban arcoíris sobre las paredes. Una orquesta tocaba un vals vienés y docenas de invitados en sus mejores galas conversaban y reían. Felicia se sintió como una impostora desde el momento en que cruzó el umbral. Pero entonces lo vio. Melchior estaba de pie junto a una columna, vestido de negro riguroso con un chaleco de seda plateada. Cuando sus ojos la encontraron entre la multitud, algo cambió en su expresión. Algo que hizo que el corazón de Felicia se saltara varios latidos. Cruzó el salón hacia ella, ignorando los saludos de otros invitados, ignorando la mirada furiosa de Lady Castellana desde el otro lado de la sala. «Estás», comenzó, pero pareció quedarse sin palabras. «¿Ridícula? ¿Fuera de lugar?» «Deslumbrante». Tomó su mano y la llevó a sus labios, pero en lugar de un beso formal, dejó que sus labios se demoraran un instante más de lo apropiado.
absolutamente deslumbrante. Tu madre eligió el vestido. Mi madre tiene excelente gusto. No había soltado su mano. ¿Me concedes este baile? Felicia debería haber dicho que no. Bailar con el varón frente a toda la sociedad local era una declaración, un escándalo en potencia. Sí, dijo, porque al parecer había perdido todo instinto de autopreservación. El vals era lento, íntimo. Melchior la sostenía con una mano en su cintura y la otra entrelazada con la suya, guiándola por la pista con una gracia que sugería años de práctica. «Toda la sala nos está mirando», murmuró ella. «Que miren. Lady Castellana parece querer asesinarme. Valentina siempre parece querer asesinar a alguien. Es parte de su encanto». Felicia rió a pesar de sí misma. «Eres imposible. Y tú eres la mujer más fascinante de esta sala». La hizo girar, y cuando volvió a sus brazos estaban más cerca que antes. «He intentado no pensar en ti, ¿sabes? Y he fracasado miserablemente». El aire entre ellos parecía cargado, denso con palabras no dichas y deseos apenas contenidos. Felicia era consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban, su mano en su cintura, sus dedos entrelazados, el roce ocasional de sus muslos cuando la música los acercaba. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé. Soy tu empleada. Lo sé. La gente hablará. Que hablen». Sus ojos buscaron los de ella, y lo que Felicia vio en ellos la dejó sin aliento. «Estoy cansado de hacer lo que se espera de mí, Felicia. Estoy cansado de bailes con mujeres que no me interesan y conversaciones que no significan nada. Cuando estoy contigo, sí, cuando estoy contigo, siento que finalmente puedo respirar». La música terminó, pero ninguno de los dos se movió. El mundo a su alrededor había desaparecido, reducido a este momento, a estos ojos que la miraban como si fuera lo único que importaba. «Melchior», una voz fría cortó el aire. «Creo que me prometiste el siguiente baile». Lady Castellana había aparecido a su lado como una aparición vengativa, su sonrisa tan afilada como un puñal. Melchior soltó a Felicia lentamente, su expresión transformándose en la máscara cortés que usaba con el resto del mundo. «Por supuesto, Valentina». Pero antes de alejarse, se inclinó hacia Felicia y susurró algo que solo ella pudo escuchar. «Encuéntrame en la biblioteca a medianoche». Y mientras lo veía alejarse del brazo de Lady Castellana, Felicia supo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a cruzarla? Miró el reloj del salón. Faltaban 2 horas para la medianoche, 2 horas para decidir su destino. Las 2 horas más largas de la vida de Felicia transcurrieron entre conversaciones vacías, copas de champán que apenas tocó y miradas furtivas al reloj del salón. Cada vez que las manecillas avanzaban, su corazón latía un poco más rápido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba que sucediera? Sabía exactamente qué esperaba, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Observó a Melchior desde el otro lado del salón mientras bailaba con Lady Castellana, luego con la esposa del alcalde, luego con una condesa viuda que debía tener al menos 70 años. Era el anfitrión perfecto, encantador, atento, siempre con la palabra adecuada en el momento justo. Pero ocasionalmente, sus ojos buscaban los de ella entre la multitud, y en esas miradas había algo que hacía que Felicia sintiera que se derretía por dentro. «Te has convertido en el tema de conversación de la noche», murmuró doña Eugenia, apareciendo a su lado con una copa de jerez. «La misteriosa mujer de azul que bailó con el varón. No era mi intención causar revuelo». «Tonterías. Todo lo interesante causa revuelo». La anciana la estudió con ojos perspicaces. «¿Vas a ir? ¿Ir a dónde? A donde sea que mi hijo te haya pedido que vayas. No soy ciega ni sorda, niña». Felicia sintió el rubor subir por su cuello. «Eugenia, yo...» «No me des explicaciones». La baronesa viuda apretó suavemente su mano. «Solo te diré una cosa. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que hace cantar a tu corazón. Yo lo aprendí demasiado tarde. No cometas el mismo error». Antes de que Felicia pudiera responder, la anciana se alejó, dejándola sola con sus pensamientos y el sonido del reloj marcando los minutos. A las 11:45, Felicia salió discretamente del salón de baile. Los pasillos de la mansión estaban en penumbra, iluminados solo por candelabros espaciados
que proyectaban sombras danzantes sobre los retratos ancestrales. Sus pasos resonaban sobre el mármol mientras se dirigía hacia la biblioteca, cada eco un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. La puerta estaba entreabierta, una línea de luz dorada escapando por la rendija. Felicia respiró hondo, enderezó los hombros y entró. La biblioteca de Monteverde era impresionante. 2 pisos de estantes repletos de libros, una escalera de caracol que ascendía hacia una galería superior y una chimenea donde crepitaba un fuego que bañaba todo en tonos ámbar. Pero Felicia apenas registró nada de eso. Solo podía ver a Melchior. Estaba de pie junto a la ventana, sin chaqueta, con el chaleco desabrochado y la corbata aflojada. El cabello, normalmente impecable, caía desordenado sobre su frente, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Cuando la oyó entrar, se volvió, y la expresión en su rostro hizo que Felicia olvidara cómo respirar. «¿Viniste?», dijo, y había algo vulnerable en su voz, como si genuinamente hubiera temido que no lo hiciera. «Vine». El silencio se extendió entre ellos, cargado de anticipación. Felicia permaneció junto a la puerta, súbitamente consciente de lo que significaba estar aquí, a solas con él, mientras el resto del mundo bailaba ajeno a su transgresión. «Debería irme», susurró, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. «¿Es eso lo que quieres?». «No». La honestidad escapó antes de que pudiera detenerla. «Pero es lo que debería querer». Melchior cruzó la distancia entre ellos con pasos lentos, deliberados, dándole tiempo para huir si lo deseaba. Cuando se detuvo frente a ella, tan cerca que Felicia podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, levantó una mano y rozó su mejilla con los nudillos. «He intentado ser honorable», dijo, su voz apenas un murmullo. «He intentado mantener la distancia, respetar tu posición, hacer lo correcto. Y cada noche me acuesto pensando en ti, en tu risa, en la forma en que me desafías, en cómo sería besarte». El corazón de Felicia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. «Melchior, dime que me detenga». Su mano se deslizó desde su mejilla hasta su nuca, sus dedos enredándose en los rizos que habían escapado de su peinado. «Dime que esto es una locura y que debemos olvidarlo, y lo haré. Me alejaré y nunca volveremos a hablar de esto». Felicia lo miró a los ojos, a esos ojos color brandy que la habían perseguido desde el primer momento, y tomó su decisión. «No quiero que te detengas». El beso fue como una llama encontrando pólvora. Melchior la atrajo hacia él con una urgencia que hablaba de semanas de deseo contenido, sus labios encontrando los de ella con una mezcla de ternura y hambre que la dejó sin aliento. Felicia se aferró a sus hombros, sintiendo los músculos tensarse bajo sus dedos mientras él profundizaba el beso, su lengua acariciando la de ella en una danza que prometía placeres aún mayores. «Felicia», murmuró contra su boca, y su nombre sonaba como una oración. «Dios, Felicia». Ella respondió arqueándose contra él, sus manos deslizándose bajo su chaleco para sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de la camisa. Él gruñó, un sonido bajo y primitivo que encendió algo salvaje en el vientre de Felicia. Sin romper el beso, Melchior la guió hacia el sofá de cuero que descansaba frente a la chimenea. Cuando la parte trasera de sus rodillas tocó el borde, Felicia se dejó caer, arrastrándolo con ella. Él se cernió sobre ella, apoyándose en un codo para no aplastarla, mientras su otra mano trazaba el contorno de su cuerpo por encima del vestido de seda. «Eres tan hermosa», susurró, sus labios abandonando los de ella para trazar un camino ardiente por su mandíbula, su cuello, el hueco de su clavícula. «He soñado con esto, con tenerte así». Felicia echó la cabeza hacia atrás, ofreciéndole mejor acceso mientras sus propias manos trabajaban torpemente en los botones de su chaleco. Cuando finalmente logró deshacerse de él, tiró de su camisa hasta liberarla de los pantalones, deslizando las palmas sobre la piel cálida de su abdomen. Melchior se estremeció bajo su toque, y la sensación de poder que eso le dio a Felicia fue embriagadora. Ella, una simple quesera, podía hacer temblar a un varón. «Los cordones», jadeó ella, cuando los labios de él encontraron el punto sensible detrás de su oreja. «El vestido tiene cordones en la espalda». Él la incorporó gentilmente,
girándola para acceder a los lazos que mantenían el vestido en su lugar. Sus dedos, sorprendentemente hábiles, fueron desatando cada uno con una lentitud tortuosa que hizo que Felicia quisiera gritar de frustración. «Paciencia», murmuró él contra su hombro, depositando un beso en cada centímetro de piel que iba revelando. «Tenemos toda la noche». Cuando el vestido finalmente cayó, dejándola solo con la camisola de lino y las enaguas, Melchior la hizo girarse para contemplarla. Sus ojos recorrieron su cuerpo con una reverencia que hizo que Felicia se sintiera como una obra de arte. «Perfecta», dijo, y la palabra sonó como un juramento. Lo que siguió fue una exploración lenta y minuciosa. Melchior la tocaba como si quisiera memorizar cada curva, cada suspiro, cada estremecimiento. Sus manos encontraron los lazos de su camisola, liberando sus senos al aire cálido de la biblioteca. Cuando su boca se cerró sobre un pezón, Felicia gimió, sus dedos hundiéndose en su cabello. Melchior, su nombre, era lo único que podía pronunciar, una letanía de deseo y súplica. Él continuó su descenso, sus labios trazando un camino de fuego por su vientre, mientras sus manos deslizaban las enaguas por sus caderas. Cuando la tuvo completamente desnuda ante él, se detuvo contemplándola con una expresión que bordeaba la adoración. «Eres un milagro», susurró, y luego su boca encontró el centro de su placer, y Felicia dejó de pensar. El mundo se redujo a sensaciones. La caricia de su lengua, la presión de sus dedos, el calor de la chimenea contra su piel desnuda. El placer se construyó como una ola, creciendo y creciendo hasta que finalmente rompió, arrastrándola en un torrente de éxtasis que la dejó temblando y jadeante. Cuando pudo abrir los ojos nuevamente, Melchior la observaba con una sonrisa satisfecha y los ojos oscurecidos de deseo. «Tu turno», dijo ella, incorporándose sobre codos temblorosos. Lo que siguió fue un intercambio de poder y placer, de caricias dadas y recibidas, de suspiros y gemidos ahogados contra la piel del otro. Cuando finalmente se unieron, con Felicia arqueándose para recibirlo y Melchior hundiéndose en ella con un gemido que sonaba casi doloroso, ambos supieron que nada volvería a ser igual. Se movieron juntos en un ritmo antiguo como el tiempo, sus cuerpos encontrando una sincronía perfecta. Felicia envolvió sus piernas alrededor de sus caderas, atrayéndolo más profundo, más cerca, necesitando sentirlo en cada fibra de su ser. «Mírame», pidió él, y cuando sus ojos se encontraron el mundo entero pareció detenerse. «Quiero verte». Y ella lo dejó ver todo, su placer, su vulnerabilidad, su corazón abriéndose para él como una flor bajo el sol. Cuando el clímax los alcanzó, fue juntos, sus gritos ahogados en un beso que sabía a promesas y eternidad. Felicia despertó con la luz grisácea del alba filtrándose por las ventanas de la biblioteca. Por un momento, desorientada por el entorno desconocido y el peso cálido del brazo que la rodeaba, no recordó dónde estaba. Luego los recuerdos de la noche anterior la golpearon con la fuerza de un carruaje desbocado. Se incorporó de golpe, el corazón latiendo salvajemente. Junto a ella, Melchior se removió, sus ojos abriéndose con esa lentitud perezosa de quien ha dormido profunda y satisfactoriamente. «Buenos días», murmuró, una sonrisa curvando sus labios, mientras extendía una mano para acariciar su espalda desnuda. «Buenos días». Felicia buscó frenéticamente su ropa, esparcida por el suelo como evidencia de su perdición. «Melchior, es de día. Nos quedamos dormidos. Si alguien nos encuentra». La realidad de su situación cayó sobre ella como un balde de agua helada. Era una empleada. Él era un varón. Habían pasado la noche juntos en la biblioteca, mientras 100 invitados dormían bajo el mismo techo. Si esto se descubría, su reputación quedaría destruida. Y la de él, Felicia. La voz de Melchior era firme, tranquilizadora. Se incorporó junto a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Mírame». Ella obedeció, y lo que vio en sus ojos no fue arrepentimiento ni preocupación, sino algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. «No me arrepiento de nada», dijo él, «y no voy a permitir que nadie te haga daño por esto. No puedes controlar lo que la gente dice o piensa. No, pero puedo controlar lo que hago al respecto». Le sostuvo la mirada con intensidad. «Cásate conmigo». Felicia se quedó paralizada.
¿Qué? Cásate conmigo, repitió, y ahora había urgencia en su voz. No como solución a un problema, sino porque te quiero, porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Porque anoche fue la noche más perfecta de mi existencia y quiero 1000 noches más como esa. Melchior, esto es una locura. Soy una quesera. Tú eres un varón. La sociedad jamás. Al diablo con la sociedad. Se puso de pie, gloriosamente desnudo y completamente indiferente a ello, y comenzó a buscar su ropa. Mi abuelo se casó con la hija de un comerciante. Mi bisabuela era una actriz de teatro. Los Monteverde tenemos una larga tradición de escandalizar a la nobleza con nuestras elecciones matrimoniales. Esto es diferente. ¿Por qué? Se volvió hacia ella, ya medio vestido. Porque tú lo dices. Porque crees que no eres suficiente. Porque déjame decirte algo, Felicia Fontes. Eres más que suficiente. Eres extraordinaria. Y cualquiera que no pueda verlo es un imbécil ciego. Felicia sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Nadie le había hablado así nunca. Nadie la había mirado como si fuera valiosa más allá de lo que podía ofrecer. Necesito tiempo, susurró, para pensar. Algo como dolor cruzó el rostro de Melchior, pero asintió. Todo el tiempo que necesites. Pero mi oferta no tiene fecha de expiración, Felicia. Hoy, mañana, dentro de un año, mi respuesta será la misma. Un ruido en el pasillo los hizo congelarse. Pasos, voces. Alguien se acercaba. La puerta trasera, dijo Melchior rápidamente, señalando hacia una salida oculta entre los estantes. Lleva a un pasillo de servicio. Nadie te verá. Felicia terminó de vestirse con dedos torpes, el corazón latiendo en su garganta. Cuando llegó a la puerta se volvió una última vez. Melchior, lo sé. Su sonrisa era suave, comprensiva. Ve, hablaremos después. Ella asintió y desapareció por la puerta justo cuando la principal se abría. Desde el pasillo oscuro, escuchó la voz de Lady Castellana, aguda y acusadora. «Melchior, ¿qué haces aquí? Te he buscado por toda la casa. Algunos invitados ya están despertando y preguntan por ti. Me quedé leyendo y me dormí», respondió él con calma. «Ya sabes cómo me absorben los libros». Con la ropa arrugada y el pelo revuelto, había veneno en su tono. «¿Me tomas por idiota? Valentina, no tengo energía para esto ahora mismo. ¿Dónde está ella?» El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Ella? La voz de Melchior era peligrosamente suave. «No me trates como a una tonta. Sé que estuviste con esa quesera. Los vi desaparecer anoche, y ahora la encuentro a ella saliendo por la puerta de servicio con el vestido mal abrochado». El corazón de Felicia se detuvo. Lady Castellana la había visto. «Lo que yo haga o deje de hacer no es asunto tuyo, Valentina. Soy tu prometida. No lo eres. Nunca lo has sido, y después de esta conversación puedo asegurarte que nunca lo serás. ¿Me estás rechazando? ¿Por una criada? Te estoy rechazando porque no te amo, porque nunca te he amado, y porque estoy profundamente enamorado de otra mujer». Felicia se cubrió la boca con la mano para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Él la amaba, lo había dicho, en voz alta, a Lady Castellana. «Esto no quedará así», siseó Valentina. «Mi familia tiene influencias. Puedo destruirte. Puedes intentarlo. Pero te advierto, Valentina, si le haces daño a Felicia, si dices una sola palabra contra ella, usaré cada recurso a mi disposición para arruinarte. Y tengo muchos más recursos que tú». El sonido de pasos furiosos alejándose indicó la retirada de Lady Castellana. Felicia permaneció en el pasillo oscuro, temblando, hasta que escuchó la voz de Melchior. «Sé que sigues ahí». Ella empujó la puerta y entró nuevamente en la biblioteca. Él estaba de pie junto a la chimenea, donde las brasas de la noche anterior aún emitían un tenue resplandor. «¿Lo escuchaste todo?» No era una pregunta. «Sí». «Entonces, sabes que lo dije en serio. Cada palabra». Felicia cruzó la distancia entre ellos y sin decir nada se puso de puntillas y lo besó. Un beso suave, tierno, lleno de todas las palabras que aún no sabía cómo pronunciar. «Necesito tiempo», repitió cuando se separaron, «no porque dude de ti, sino porque necesito estar segura de mí misma, de que estoy eligiendo esto por las razones correctas y no solo porque me has hecho sentir cosas que nunca había sentido». «Entiendo». Pero Melchior tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Quiero que sepas que anoche fue la noche más perfecta de mi vida también.
La sonrisa que él le dedicó fue como el amanecer después de una tormenta. Entonces esperaré el tiempo que haga falta. Y mientras el sol terminaba de salir sobre los campos de Monteverde, bañando la biblioteca en luz dorada, Felicia supo que su vida había cambiado irrevocablemente. La pregunta ya no era si amaba a Melchior Monteverde. La pregunta era si tendría el coraje de aceptar ese amor y todo lo que venía con él. Las semanas que siguieron al baile fueron un ejercicio de paciencia y tormento exquisito. Felicia continuó su trabajo en la quesería, sus manos moldeando cuajada mientras su mente vagaba inevitablemente hacia cierto varón de ojos color brandy. Melchior, fiel a su palabra, no la presionó, pero su presencia era constante. Aparecía cada tarde con alguna excusa transparente, sus miradas cargadas de promesas, sus roces accidentales que ambos sabían que no tenían nada de accidentales. «Esto es ridículo», comentó Rosalía una mañana observando cómo Felicia suspiraba por quinta vez en una hora. «Todo el mundo sabe que os amáis. ¿Por qué no simplemente...?» «Es complicado». «No lo es. Él te quiere. Tú le quieres. Fin de la historia». Pero no era el fin. Lady Castellana, humillada y furiosa, había partido de Monteverde la mañana siguiente al baile, pero no sin antes sembrar semillas de veneno. Los rumores comenzaron a circular por la comarca como un incendio en verano seco. La quesera que había seducido al varón, la oportunista que había usado sus encantos para atrapar a un noble, la mujer de moral dudosa que se había colado en la biblioteca durante el baile. Felicia los ignoraba lo mejor que podía, pero cada mirada de soslayo en el mercado, cada susurro mal disimulado cuando pasaba, era una pequeña herida que se sumaba a las demás. «Deberías dejarme silenciar esos rumores», dijo Melchior una tarde, su mandíbula tensa de furia contenida. «Una palabra mía y...» «No», Felicia negó con la cabeza. «Si intervienes, solo confirmarás lo que dicen, que soy tu entretenimiento. Eres mucho más que eso y lo sabes». «Lo sé, pero ellos no». La situación llegó a su punto crítico una semana después, cuando el padre de Felicia apareció en Monteverde. Felicia estaba supervisando el proceso de salado cuando Catalina entró corriendo, sin aliento. «Hay un hombre en la puerta principal. Dice que es tu padre, y está gritando». El mundo pareció detenerse. Felicia no había visto a su padre en 3 años, desde aquella noche terrible en que él le había dado la espalda. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo la había encontrado? Lo encontró en el patio principal, discutiendo con 2 lacayos que intentaban impedirle el paso. Era más viejo de lo que recordaba, más canoso, pero sus ojos tenían la misma dureza de siempre. «Ahí está», gritó cuando la vio. «La vergüenza de mi familia. Padre». Felicia mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía desbocado. «¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? He venido a llevarte a casa antes de que arruines completamente nuestro nombre». Se acercó con pasos furiosos. «¿Crees que no me he enterado? ¿La quesera que se acuesta con el varón? Toda Castilla habla de tu deshonra. Mi vida ya no es asunto tuyo. Eres mi hija. Dejé de serlo cuando me echaste de tu casa». El sonido de la bofetada resonó por el patio. Felicia se llevó la mano a la mejilla ardiente, más sorprendida que dolida. Su padre nunca le había pegado antes. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas pudo procesarlo. Un borrón de movimiento, un gruñido de furia, y de pronto su padre estaba en el suelo con Melchior sobre él, sujetándolo por el cuello de la camisa. «Si vuelves a ponerle una mano encima», la voz del varón era hielo puro, «te destruiré. ¿Me has entendido? Usaré cada recurso, cada conexión, cada céntimo de mi fortuna para asegurarme de que no te quede nada. Suéltame». El padre de Felicia forcejeaba inútilmente. «Esto es entre mi hija y yo. Felicia dejó de ser tu hija el día que la abandonaste. Ahora es mi responsabilidad, mi familia». Melchior lo soltó con un empujón despectivo. «Y si alguna vez vuelves a acercarte a ella, lo consideraré una declaración de guerra». 2 lacayos ayudaron al hombre a levantarse y lo escoltaron fuera de la propiedad. Felicia permaneció inmóvil, temblando, hasta que sintió los brazos de Melchior rodeándola. «Lo siento», susurró él contra su cabello. «Debería haber llegado antes. Debería haber...» «Me defendiste». «Por supuesto que te defendí». Felicia levantó la vista, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Me llamaste tu familia, porque lo eres.
Él acunó su rostro entre sus manos, limpiando con los pulgares las lágrimas que finalmente escaparon. Lo ha sido desde el momento en que me enseñaste el dedo medio en aquel camino polvoriento. A pesar de todo, Felicia rió. Sigues recordando eso. Lo recordaré hasta el día de mi muerte. Su expresión se volvió seria. Felicia, sé que te pedí tiempo. Sé que prometí no presionarte. Pero después de lo que acaba de pasar, necesito que sepas algo. ¿Qué? No me importan los rumores. No me importa lo que diga la sociedad, ni Lady Castellana, ni tu padre, ni el maldito rey si decide opinar. Lo único que me importa eres tú. Y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándote que eres digna de amor, lo haré con gusto. Felicia lo miró. A este hombre que había irrumpido en su vida como un huracán y había puesto todo su mundo patas arriba. Este hombre que la hacía reír, que la desafiaba, que la defendía como si fuera lo más valioso del mundo. Y supo, con una certeza que le quitó el aliento, que ya no necesitaba más tiempo. Sí, dijo. Melchior parpadeó. Sí, sí, me casaré contigo. Sí, quiero ser tu familia. Sí, te amo, Melchior Monteverde. Y estoy cansada de fingir que no. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como el sol saliendo después de un diluvio. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. Aunque deberías saber que sigo pensando que tu berlina es ridículamente ostentosa. Él la besó entonces, ahí mismo en el patio, a la vista de criados y jardineros y cualquiera que quisiera mirar. Un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes, y todo lo que Felicia nunca se había atrevido a soñar. Cuando se separaron, ambos jadeando y sonriendo como tontos, doña Eugenia apareció en la puerta principal, aplaudiendo lentamente. «Ya era hora», declaró. «Pensé que tendría que encerraros en un armario para que os decidierais». «Madre». «Silencio, Melchior. Tengo una boda que planear». La boda se celebró un mes después, en los jardines de Monteverde bajo un cielo de un azul tan perfecto que parecía pintado. Felicia llevaba un vestido de seda marfil con bordados de flores silvestres, obra de la misma modista que había creado su vestido del baile. Melchior, impecable en su traje negro, no podía apartar los ojos de ella. «Pareces un hombre a punto de desmayarse», comentó su madre desde el primer banco. «Parece un hombre enamorado», corrigió doña Bernarda, que se había autoproclamado madrina de honor de la novia. La ceremonia fue íntima. Solo los habitantes de la finca y algunos amigos cercanos. No hubo nobles de Madrid ni familias aristocráticas. Felicia lo había querido así, y Melchior había estado más que feliz de complacer. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el aplauso que estalló hizo que los pájaros de los árboles cercanos salieran volando asustados. Rosalía y Catalina lloraban abiertamente. Doña Eugenia se sonaba la nariz con un pañuelo de seda. Y Melchior besó a su esposa con una ternura que hizo suspirar a todas las mujeres presentes. El banquete se extendió hasta bien entrada la noche, con música, baile y más comida de la que Felicia había visto en su vida. Pero ella apenas probó bocado, demasiado consciente de la mano de Melchior sobre la suya, de sus miradas cargadas de anticipación, de lo que vendría después. Cuando finalmente escaparon hacia sus aposentos, dejando atrás las risas y los brindis, el aire entre ellos crepitaba de expectación. «Esposa», dijo Melchior saboreando la palabra mientras cerraba la puerta de la habitación. «Me gusta cómo suena eso». «Esposo», respondió Felicia, y descubrió que a ella también le gustaba. Él se acercó lentamente, como un depredador que disfruta de la caza. «¿Sabes cuántas noches he soñado con esto? Con tenerte aquí, en mi cama, con todo el derecho del mundo. Cuéntame, mejor te lo muestro». Lo que siguió fue una exploración sin prisas, muy diferente de su primer encuentro en la biblioteca. Aquella noche había sido urgencia y fuego. Esta era lenta, deliberada, cada caricia un acto de devoción. Melchior la desvistió como si desenvolviera el regalo más preciado del mundo, sus labios siguiendo el camino de sus manos, adorando cada centímetro de piel que descubría. Felicia se arqueaba bajo sus atenciones, suspirando su nombre como una plegaria. «Eres mía», murmuró él contra su vientre. «Finalmente, completamente mía». «Siempre lo fui», respondió ella. «Desde el momento en que te vi salir de esa berlina ridícula». Él rió, el sonido vibrando contra su piel. «Nunca vas a dejarme olvidar eso, ¿verdad?
Jamás. Cuando finalmente se unieron, fue como volver a casa. Felicia envolvió sus piernas alrededor de él, atrayéndolo más profundo, necesitando sentirlo en cada fibra de su ser. Se movieron juntos en un ritmo que ya conocían, que sus cuerpos habían memorizado aquella primera noche y perfeccionado en los sueños que siguieron. «Te amo», jadeó ella cuando el placer comenzó a construirse. «Dios, Melchior, te amo tanto». «Y yo a ti», respondió él, su voz quebrada de emoción, más de lo que las palabras pueden expresar. El clímax los arrastró juntos, una ola de placer que los dejó temblando y entrelazados, incapaces de distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Después, mientras yacían saciados entre sábanas revueltas, Felicia trazaba patrones perezosos sobre el pecho de su esposo. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que hace unos meses era una quesera sin un céntimo, camino a un trabajo que esperaba me diera algo de estabilidad. Y ahora soy baronesa. ¿Te arrepientes?». «Ni por un segundo». Levantó la cabeza para mirarlo. «Aunque debo confesar que extraño un poco la quesería». Melchior sonrió. «¿Quién dijo que tenías que dejarla? Soy una baronesa ahora. Las baronesas no hacen queso. Esta baronesa hace lo que quiera». La besó suavemente. «Además, sigo esperando esa rueda de manchego que me prometiste». Felicia rió, un sonido de pura felicidad que llenó la habitación. «Te haré el mejor manchego que hayas probado en tu vida. Ya lo has hecho. Todo lo que haces es lo mejor que he probado en mi vida. Eso no tiene ningún sentido. El amor rara vez lo tiene». 2 meses después, Felicia contemplaba su reflejo en el espejo de su vestidor. Una mano sobre su vientre todavía plano, pero que albergaba un secreto maravilloso. El médico había confirmado sus sospechas esa mañana. Estaba embarazada. Encontró a Melchior en la biblioteca, el mismo lugar donde todo había comenzado realmente. Estaba leyendo junto a la chimenea y levantó la vista con una sonrisa cuando ella entró. «Ahí está mi esposa favorita. Soy tu única esposa. Razón de más para que seas mi favorita». Felicia se sentó en su regazo, algo que habría sido escandaloso meses atrás, pero que ahora era simplemente parte de su vida cotidiana. «Tengo algo que contarte. ¿Bueno o malo?». «Muy bueno». Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a necesitar una cuna». El rostro de Melchior pasó por una serie de expresiones: confusión, comprensión, incredulidad y finalmente una alegría tan intensa que parecía iluminarlo desde dentro. «Vamos a...». «Sí, un bebé». La levantó en brazos, girándola por la biblioteca exactamente como ella había imaginado que haría. «Vamos a tener un bebé». «Melchior, bájame, me vas a marear». Él obedeció, pero solo para besarla con una ternura que la dejó sin aliento. «Te amo», susurró contra sus labios, «a ti y a nuestro hijo, o hija, o lo que sea. No me importa mientras tenga tus ojos. Espero que tenga los tuyos, son más bonitos». «Imposible, nada es más bonito que tú». Mientras el sol de la tarde bañaba la biblioteca en luz dorada, Felicia se permitió finalmente creer que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. No los de princesas y castillos, sino los de mujeres corrientes que encontraban amores extraordinarios en los lugares más inesperados. Todo había comenzado con un accidente en un camino polvoriento, una berlina ostentosa y un dedo medio levantado en un momento de furia, y había terminado aquí, en los brazos del hombre que amaba, con un futuro brillante creciendo en su interior y toda una vida de aventuras por delante. «¿Sabes qué?», dijo Felicia, acurrucándose contra el pecho de su esposo. «¿Qué? Creo que voy a tener que agradecerle a ese perro». «¿Qué perro?». «El caniche que cruzó la calle y te hizo frenar. Sin él, nada de esto habría pasado». Melchior rió, ese sonido que se había convertido en la melodía favorita de Felicia. «Entonces brindemos por el caniche más importante de la historia de España». «Por el caniche», acordó ella sonriendo. Y en algún lugar de los campos de Castilla, un pequeño caniche blanco perseguía mariposas, completamente ajeno a su papel en la historia de amor más improbable y más perfecta que Monteverde había visto jamás.